con preguntándoles algo. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde murió Jesús? Así es, en Jerusalén. ¿Por qué les pregunto todas estas cosas? Porque es importante que nosotros las sepamos. Porque ahorita que empecemos a leer un versículo en especial, hay algo que está de alguna manera cambiado en el sentido de lugares, pero está hablando espiritualmente. Y lo compara con alguna ciudad en la cual uno diría, pero si Jesús murió en Jerusalén, ¿por qué acá dice que murió en otro lado? Precisamente está hablando espiritualmente eso. Acompáñame al libro de Apocalipsis 11. No es el tema, pero es importante que lo mencione. Hay algo que se llama el arrebatamiento. Este arrebatamiento solamente se les va a llevar el Señor a aquellos que de alguna manera vio justos o vio que estuvieron caminando conforme a su corazón. No se va a llevar a todos los justos, porque si no, ¿quién se quedaría aquí en la tierra a predicar? Entonces también de alguna manera tiene que guardar a alguien que se quede predicando aquí. Después de ello van a venir dos personajes en los cuales van a ser cabeza de la predicación de Jesucristo. Estos personajes les llaman los 144,000. Dicen los testigos de Jehová que son ellos. Es algo que es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque dice que ellos son vírgenes y que son judíos, precisamente de cada una de las tribus de Israel. Y ellos son los encargados de también llevar ese mensaje de Jesús. Son esos judíos convertidos a Jesús. Vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a leer 1 y 2. Tiene por título los dos testigos. Amén. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a leerlo completo. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Está hablando acerca de dos personajes. Está hablando también acerca de una bestia. Está hablando acerca de que estos hombres, aquellos que quieran hacerles daño, tienen que morir de la misma forma.
Tienen el poder ellos, aún dice que de descender fuego, de sacar fuego y matar a los personajes estos. Hay muchas especulaciones en las cuales estos hombres tienen diferentes, ¿cómo les diré? Nombres o diferentes personajes que las iglesias piensan. Yo les quiero preguntar a ustedes, iniciando, ¿quién son esos dos testigos para ustedes? Conforme lo que leímos ahorita, dice que vendrán dos testigos y harán muchas señales. ¿Esos testigos quiénes son? Elías y Moisés. Así es. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco, con cada una de las señales y con cada una de las palabras que menciona aquí. Estos dos hombres tienen algo en particular, pero lo vamos a ir descubriendo poco a poco, porque el día de mañana, si el Señor permite que nos toque a nosotros, yo quiero que el día que ustedes vean que dos testigos, dos hombres están dando testimonio, ustedes sepan quiénes son ellos. Porque yo no quiero que el día de mañana ni el Señor me diga, hablaste muchas cosas y dijiste mucho todos los martes, pero de profecía y de los últimos tiempos jamás les hablaste. Y mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Vamos a empezar desmenuzando cada uno de los versículos. Dice el 1 y el 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuál es esta ciudad santa? Jerusalén. ¿Cuál es este templo que está mencionando, que se mide? Ahorita los judíos no tienen su templo, solamente tienen un muro. Enfrente de ese muro está la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, que es de los musulmanes. Según los judíos, en el Talmud, ellos no pueden destruir un templo extraño. Ellos están esperando aún esa reedificación de su templo. Solamente está ese muro que le conocemos como el muro de los lamentos, donde estos judíos van y empiezan a orar ahí. Los hemos visto. Mas sin en cambio dice que será la reconstrucción de un templo. Cuando Nabucodonosor estuvo como rey, él mandó quemar y destruir todo ese templo. Y dice que hasta el día de hoy no ha sido reconstruido. Y aquí los primeros versículos nos dice que ese templo va a ser construido, va a ser medido y que no va a medir las afueras. Y hay una razón por cual no las va a medir. Acompáñame al libro de Daniel 9. El versículo 25. Todo esto es profecía. ¿Amén? Amén. Dice el 25. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, es decir, en tiempos cuando haya problemas, cuando el mundo o de alguna manera Jerusalén esté en tribulación, es cuando este templo va a ser reconstruido. Es cuando estos judíos ya van a tener su propio templo para adorar y no solamente estar en un muro. Por eso aquí mencionaba acerca de este hombre que iba a medir, pero decía que no mediría el patio. ¿Por qué? Porque precisamente en ese mismo lugar
está esta cúpula. Y dentro de esta cúpula está, como habíamos comentado hace algún tiempo, esa piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y los dos están peleando ese territorio. Entonces ellos no pueden llegar y destruir ese templo. ¿Por qué? Porque el Talmud les dice a los judíos que ellos no pueden meterse con un templo extraño. ¿Quería comentar algo, hermana? Sí, hermano Israel. Y si tú estás hablando de algo físico y fuera espiritual. ¿Mandé? Tú estás hablando de algo físico y si fuera espiritual. Aquí menciona que este templo iba a ser reconstruido, según la profecía. No podemos hablar de algo que sea espiritual en este sentido. ¿Por qué? Porque aquí estos judíos dicen que esa Jerusalén sería restaurada. Yo me refiero a que el tiempo que tú estás hablando de los dos siervos, estamos viendo que es ya se terminó el tiempo de la gracia en el Así cual es. nosotros predicamos. Ahora está la restauración del pueblo de Israel. Estamos en ese tiempo, ¿no? El pueblo de Israel es restaurado. Entonces, si el pueblo de Israel es restaurado, ¿a qué templo se está refiriendo? A Cristo Jesús. Exacto. En los evangelios, Jesús mismo mencionó, dice, este templo será derribado y no quedará piedra sobre piedra. Es algo que estamos viendo que ellos no tienen. Entonces aquí, si nosotros vemos, de manera, te preguntaba yo, si tú lo ves físico y es espiritual. Porque entonces, aquí están, dice, en Apocalipsis, en 11:1. Sí, fue Apocalipsis. 11, ajá. Apocalipsis 11. Para ver otra cita. Y me fue dada una caña semejante a una vara al decir, levántate y mide el santuario del templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero en cuanto al patio que está fuera del santuario del templo, échalo fuera y no lo midas, porque ha sido dada a las naciones. Y ellas hollarán bajo sus pies la santa ciudad por 42 semanas. Y recordemos que cuando venga el anticristo, ¿sobre quién se va a ir? Sobre aquellos que predican de Jesús. Entonces, ¿a quién va a hollar? Pues a todos los... Ajá. Y precisamente, fíjense, qué bueno que lo menciona la hermana. Estos dos hombres, precisamente ellos son la cabeza de la predicación de esos 144,000 que se convierten a Jesús. Y decía la Escritura que ese templo iba a ser reconstruido en tiempos de angustia. Por eso yo les decía, viene algo que se llama arrebatamiento y que ahorita estamos predicando nosotros por gracia. Pero después de ese arrebatamiento es cuando vienen todas estas cosas. Y es cuando el anticristo, que es esa bestia que mencioné que ahorita vamos a leer, va a ir a atacar a aquellos que sean creyentes de Jesús. ¿Por qué? Porque él va a querer la adoración para él. A él se le van a dar muchas cosas, va a hacer grandes señales y muchos van a ser confundidos. Pero aquí, los que llevan esa batuta de alguna manera son estos dos testigos, los que van a llevar ese mensaje. Entonces vemos cómo es necesario, como una vez el pastor nos mencionó, dice, vean las noticias. Y cuando ustedes vean que los judíos nuevamente están empezando a reconstruir y volver a llegar a su tierra, hay que tener cuidado, porque ya las profecías dicen que este pueblo va a volver a su nación y va a tener su templo. Esa reconstrucción es cuando reciban al Señor Jesús y digan, ay, me equivoqué. El templo es reconstruido, Cristo Jesús. Y son parte de esos 144, no son testigos de Jehová. Porque si fuera así, entonces, pues ¿para qué te reúnes con ellos? Si ya no entras, ya los 144 ya están ahí. Son judíos. ¿Cómo? Entonces, hablan de el templo, que es como dice la hermana, que cuando los judíos reconozcan que Jesucristo era el Mesías. Ajá. Está Entonces no es testificando el templo.
y contra ellos Sí, porque va a luchar. Yo pensaba que, o sea, que iban a reconstruir un Aparte, templo. Es que son... Gracias a que reconocen a Jesucristo, construyen su templo nuevo. Así es. Pero eso es lo mismo que yo les comentaba. Está estos musulmanes peleando esa tierra. Por eso aún no ha sido reconstruido, porque esa cúpula de la roca está ahí. Es como ahorita en nuestra iglesia, ¿no? Estamos nosotros reconstruyendo nuestro templo. ¿Pero a cuál? Al que tenemos que levantar con ladrillos como usted en su casa. En el espíritu. Y este templo ahorita está doblado. Sí. Entonces igual es ese templo, ¿no? O sea, ay, ¿cómo decirlo? El hermano mira de una manera, yo miro de otra. El Espíritu Santo a cada uno nos da. Y si yo le decía al hermano Israel, y si tú estás viendo algo físico y sea espiritual, ¿cuál es tu reconstrucción? ¿Y cuál es la reconstrucción de los judíos que tenga mayor valor? ¿El físico o el espiritual? No, el espiritual. Entonces, ¿cuál es la reconstrucción del templo? Espiritualmente en Cristo Jesús. ¿Y a qué templo va a dañar? A cada uno de ellos. Y recuerden que dice que también este anticristo va a estar sentado en el templo. Entonces estamos hablando de algo físico. Y va a salir de ahí. Entonces, tenemos que estar también bien atentos en ello. Espiritualmente lo habla, pero físicamente también tiene que ser. Físicamente también tiene que ser construido ese templo. Es necesario que sea construido. Y yo creo que nosotros tenemos, esto lo digo de mi parte, tenemos una ventaja. Nosotros por gracia somos salvos y coherederos. Pero ¿a quién le va a tocar predicar si ese templo va a ser reconstruido? A los judíos entre ellos. Y nosotros seremos salvos. Entonces, beneficio tenemos ahorita. Sí. Y grande galardón que debemos de cuidar. Porque a ellos les va a tocar parte difícil, no a nosotros. Si es que cuidamos con temor y temblor. Sí, porque no nos garantiza nada que en ese arrebatamiento nos vayamos todos los que estamos aquí. Se van a ir aquellos que verdaderamente estuvieron siguiendo a Jesús y sus enseñanzas. Pero también se tienen que quedar algunos para seguir predicando. Y es un pueblo que ha sufrido. Desde Y que sabe murió Jesús. sufrir por genética, persecución, daño y grande crimen contra ellos. Sí. Cosa que nosotros no sabemos. No lo hemos pasado. No tengo coche, sufro. Y ellos saben padecer y saben el que los vean mal y ser señalados por ser diferentes. Y nosotros no. ¿Saben esta revelación cuando estuvieron dadas en Juan? ¿Creen que se las dio cuando estaba sentado en su casa? Estaba en cautiverio. Estaba en la isla de Patmos. Y esta isla, a su alrededor, está rodeada de mar. Y para llegar a esta isla de Patmos, ¿saben cuánto tiempo tardaban para llegar ahí? 3 meses. Cada 3 meses les llegaba comida a esos que estaban en esta isla. Imagínate cómo estaban. Y no estaban esperando la comida, estaban picando piedra, estaban haciendo trabajos pesados. Pero también recordemos que ellos dijeron, los judíos dijeron, que la muerte de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La maldición se la echaron ellos mismos. Pero aquí, estos que están predicando son los que han creído en Jesucristo. No son solamente judíos, no, son judíos convertidos a Jesús. Pero precisamente tiene que haber esa restauración antes que todas las cosas. Atentos a la televisión, porque Obama, este presidente, dijo que el siguiente año, en el 2013, todos los ciudadanos, de ley, tienen que llevar integrado su chip, ya sea en la muñeca o ya sea en sus frentes, en donde va toda la información de cada uno de ellos. Y ya lo dijo, es obligatorio. A partir de marzo del 2013, todos con su chip. Apenas fui a Hacienda y me quedé tan sorprendida
que me tomaron todas mis huellas digitales de mis Los ojos. ojos. Para la firma. Ajá, dije, chingue, estoy pero bien monitoreada. ¿Sí? Y es parte que algo que Y mi foto. es algo que está escrito. Y es algo que ya viene. El día de mañana van a pasar en las noticias, pero esa noticia ya se ha dado aquí. Ya ha sido dada lo que va a pasar. Por eso yo también tengo, en ese sentido, carga, porque aquellos que no hablaron con verdad, yo se los voy a cuestionar. Y yo le pedí mucho al Señor su guianza y que me dijera cuál tema. Y el Señor responía Entonces, yo se los tengo que dar a ustedes. Por si el día de mañana, como el Señor guste, se llegaran a quedar, ustedes sepan quiénes son esos dos hombres. Vamos al versículo 3. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. El 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ok, está hablando de 2 olivos y está hablando de 2 candeleros. ¿El candelero en dónde se ponía? ¿En dónde, hermana? Mejor ellos. En el templo. En el templo, en el lugar santísimo, ¿no? Y menciona a 2 olivos. ¿Cuántos testigos son? 2. ¿Sabes cuál es la bandera del escudo de Israel? Un candelero y alrededor 2 olivos. El profeta Zacarías menciona algo acerca de estos olivos y de este candelero. Acompáñame a Zacarías 4:2. Por favor. Ya. La nueva Biblia, ¿verdad? Se va toda. ¿Está después de cuál? No, está antes de Malaquías. ¿Zacarías? Zacarías 4. Ya está en Zacarías. Porque luego se va hasta el nuevo. Sí, se va de un lado a otro, ¿no? Zacarías 4, 2 y 3. Amén. Amén. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero, y sus tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el depósito, y el otro a su izquierda. La hermana mencionó algo al principio, y decía que ahorita estamos por gracia, mas en ese día ya va a ser por muerte. Cuando iban al lugar santísimo, había algo que era el candelero, pero también estaba el aceite. El aceite era el que mantenía esa flama para que estuviera prendido todo el tiempo y haya luz en ese lugar. Aquí menciona 2 olivos y a un candelero. Si antes el aceite era para que estuviera prendido, para nosotros los cristianos, ¿qué significa el aceite? El Espíritu. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te da el discernimiento de las cosas de Dios. Aquí en este tiempo no va a haber ese Espíritu Santo, será quitado. Pero dice que hay 2 olivos y el candelero. Y esa bandera de Israel tiene el candelero y tiene esos 2 olivos. Y aquí son 2 testigos. Entonces ellos son la unción, esa unción que va a carecer en este mundo para predicar de ese Jesús. Ellos van a hacer esa labor de mantener encendida esa llama. Por eso menciona a estos 2 olivos. Y esos son estos 2 testigos. Vamos entendiendo más o menos cuál es la función y cuál es el labor que tienen estos 2 personajes. Sin duda estos personajes tienen la misma labor que nosotros, ir y anunciar que Jesucristo es el Señor y que fuera de Él no hay ningún otro. Pero aquí a ellos dura tarea les cuesta.
porque no va a ser fácil. No va a ser fácil porque en ellos están, como les digo hace rato, esos 144,000, ellos dos llevan esa batuta, ellos son esa unción. Vamos a leer los siguientes versículos. Fíjense, ahora vamos a ver quiénes son. Es muy importante saber quiénes son. Amén. 5 y 6. El hermano todavía no está. Es Apocalipsis 11, 5 y 6. ¿Zacarías? No, Apocalipsis 11, a seguir desmenuzando los versículos. Hermano Julián, si quiere aportar algo, hermanas, adelante. Fíjense. Amén. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno no quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Hasta ahí. Importancia tiene este versículo, para ir descubriendo quiénes son estos dos personajes. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno no quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Fíjense, debe morir él de la misma manera. ¿De qué ley estamos hablando? Si tú quieres matarlo o matarlos, él también tiene que morir de la misma forma como me quiere matar a ellos. ¿Qué ley es esta? Es la ley del talión. Éxodo 21. Fíjense, ya empezó por leyes, ya está dando a conocer a quiénes son estos personajes. Éxodo 21. Esto que el hermano les enseña, a mí me apasiona. Yo lo estudié cuando tenía 2 años. Hermana, pues entonces ahorita me ayuda para completarlo. Sí. Tema difícil, A mí se me hace difícil estos temas. Amén. 21, 23. Amén. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué ley es esta? La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Y a quién se le dio esta ley? A Moisés. A Moisés se le dio. Entonces estamos viendo que en este versículo ya está mencionando esa ley del talión. ¿No me crees que sea él? Vamos a leer el siguiente. Creo. Vamos a leer el... Es que se te dieron tus signos de admiración. Fíjense, a ver si queda más claro, hermano. Fíjense. Versículo 7. ¿Amén? No, es versículo 6. Otra señal. Fíjense. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí ya me describió a los dos. ¿Quién convirtió el agua en sangre? Moisés. ¿Quién envió las plagas a Egipto? ¿A través de quién? De Moisés. Pero dice otra cosa. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Aquí está la descripción del segundo testigo. ¿Quién tiene el poder para hacer eso? Elías, cuando hizo sacrificio, ¿no? De que quién hacía llover y descender. Vamos, te lo voy a leer con algo del Nuevo Testamento. Santiago 5.
Él es el que, bueno, como que no sé si hacía así tal cual, pero retaba a Dios para demostrar quién era su Dios. O por ahí va, ¿no? Retaba a los de los ídolos De Baal. de Baal. Ajá, Sí, perdón. Que decía, ella a lo mejor está dormido, ¿no? Y Despierten. El niño, se llama niño. y ese hombre era como muchos de nosotros, ¿eh? Era hombre de pasiones bajas, ¿eh? Fíjense. Ay, Señor, que caiga fuego del cielo y lo consuma. 5:17, amén. Fíjense, era un hombre sujeto a pasiones, amén. Sí, Santiago, no, ajá, Santiago 5:17. Es de los de hasta atrás. Esta se pega. Santiago, ¿qué Decía, 5. 5. castigaba por medio de como él así era. Él oraba al Señor y lo que él le decía se cumplía. Dice que en una ocasión a un hombre era su súbdito, Eliseo, pero este hombre era calvo. Y unos muchachos se empezaron a burlar de él. ¡Ey, calvo, sube! ¡Ey, calvo, sube! Viejo calvo, sube. Dice que los vio este hombre y los maldijo. Y que en ese momento salieron unos osos y los despedazaron. Fíjense qué poder tenían estos hombres a través de que Dios se los daba. Pero eran hombres que estaban comprometidos con su Dios. Por eso hoy en día no vemos hombres así. ¿Por qué? Porque los placeres del mundo, lo que te distrae, hace que tu comunión con el Señor se vea atrofiada. Y también nos enseña, cuidado, no injuries a un varón de Dios. Hay de aquel que se meta con un ungido. David mismo lo mencionaba. 5:17, amén. Se lo comen los osos. O se los traga la tierra, ¿eh? Amén. Dice, Elías, y fíjense, híjole, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjense, aquí ya está, y si ustedes quieren en casa escudriñarlo cuando pasó esto, está en Primera de Reyes 17:1, cuando él ora precisamente al Señor para que no llueva. Y fue una prédica que les dimos aquí. Fue cuando Dios los mandó al río de Kirit o algo así, y le dijo que los mismos cuervos le llevaban alimento a este hombre. ¿Se acuerdan? Ese es el mismo Elías. Entonces está mencionando estas dos señales que harán estos dos hombres. Plagas, Moisés. Sangre en el agua, Moisés. Que no llueva, Elías. ¿Se dan cuenta cómo estos hombres de alguna manera tienen que venir? Y no solamente queda ahí. En la transfiguración de Jesús hubo 2 personajes que estuvieron con él. Y también hay una razón. Acompáñame al libro de Mateo 17 para que te quede bien claro. Mateo 17. Entonces sí tienes que votar a tu botella No, acuérdense que la palabra de Dios no es para disputar ni para pelear. Con la familia yo he aprendido que mejor es quedarse callado. Y el testimonio es el que habla. Porque cualquier cosa que digas, quien dice que no hay profeta en su propia tierra, pero tampoco hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Con el testimonio de uno, y si esa es la manera de quedarse callado y llevar la paz, mejor quédate callado, a que estés peleado. Mateo 17, versículo 2 y 3. Amén. Amén. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron, ¿quién? Moisés y Elías. Hablando con él. ¿Por qué razón se les aparecieron? ¿Por qué razón aparecen al final? Moisés murió.
Aparentemente. Deuteronomio dice que sí lo enterraron, pero hasta hoy su cuerpo no ha sido encontrado. Dice que subió a morir, pero que Dios lo enterró. Fíjense, hasta hoy no se ha encontrado. Acompáñame al libro de Judas. ¿Dónde dejó? Es uno antes de Apocalipsis. Este no trae capítulos, solo son versículos. Yo no lo encuentro. Ah, sí, sí. Estaba viendo ahí. Gracias. Caro, ¿puedes buscarme Deuteronomio 34, 5 y 6? Por favor. San Judas, versículo 9. Amén. Amén. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de ¿quién? Moisés. De Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Fíjense. ¿Qué dice los versículos que te dije, Caro? Dice la palabra, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ninguno ha encontrado el cuerpo de este hombre. Y Judas, aquí me dice que Satanás contendía por el cuerpo de Moisés. En la transfiguración se aparece Elías y se aparece Moisés, porque estos dos personajes tienen algo en común, de que sus mismos cuerpos, ni el de Elías ni el de Moisés, han sido encontrados, porque no han encontrado, porque cuando uno muere, tu cuerpo se vuelve en corrupción, se vuelve algo que ya no sirve. Y por esa razón, Satanás venía a contender por el cuerpo de Moisés. Por eso en la transfiguración, Elías y Moisés se les aparecen, porque aún sus cuerpos no han sido encontrados, no han sido hallados en corrupción. Por eso estos dos testigos son los que aparecen nuevamente y tienen que volver a regresar a dar el testimonio de Jesús. Juan el Bautista, cuando le preguntaron a Jesús quién era Juan, dijo que era Elías, aquel que esperaban. Entonces, ¿se podrá confundir con que ya vino Elías y este Elías sea otro? No. ¿Por qué? Porque dicen las Escrituras que Elías tiene que regresar precisamente a predicar, y ahorita lo estamos viendo con estos testigos, que es uno de ellos, junto con Moisés. Ellos suponían que Elías era Juan el Bautista, le preguntaban, incluso dice la Escritura, ellos se quedaron pensando que hablaba de Juan el Bautista. Mas sin en cambio, vemos que en la transfiguración no podría venir otra vez, por tercera vez, solamente va a venir 2 veces. Pero Jesús dijo, este es Elías, lo afirmó Jesús. Más bien, quisiera yo decir en mi pregunta, no para causar conflicto, sino que el espíritu dice que cuando morimos no muere el espíritu, sino va aquel que lo dio. Ajá. Entonces, Moisés y Elías, ¿qué espíritu tenían? El espíritu que proviene de Dios. ¿Quién tenía el poder? El espíritu. Entonces dice que voz que clama en el desierto. ¿Quién era él? Elías. Pero entonces, ¿por qué vuelve a aparecer en Apocalipsis con los olivos? Porque es su espíritu, no es Elías. Es el que lleva la unción. Exactamente. Y es el que lleva la unción. El mismo. Es el que lleva la unción. Pero por eso confusión en los judíos. Y cuando vean esto van a decir, es Elías, porque es el tiempo de ellos. Y ellos son los que llevan esa batuta. Y creo yo que van a causar gran revuelo, porque yo leía de alguien, de un judío
que analiza los personajes de la Biblia y dice que cuando Juan el Bautista andaba predicando, que los judíos pensaban, ¿quién es ese loco harapiento? Está esquizofrénico, decía él. Si nosotros lo analizamos, podríamos pensar en un esquizofrénico lunático que anda por la calle. De esas personas que andan sin bañarse, greñudos, apestosos. Sí, o sea, cuando yo lo leía sonaba muy fuerte, pero lo empecé a analizar y dije, sí es cierto. Porque dice cómo era Elías, cómo andaba Elías. No se cortaba el cabello porque era nazareno. Era entregado a Dios. Y vestía con piel de camello y un cinto de cuero alrededor, y cómo eran sus sandalias, y qué comía, y cómo andaba. Y yo me imaginé, igualito sí a la gente que anda en la calle. Dije, sí es cierto, nunca me había puesto a verlo así. Y después ven a Juan el Bautista, igual con la misma describe. vestimenta. Entonces yo dije, sí es cierto. Y cuando vengan esos dos olivos, pues la gente va, primero al rechazo, pero no es la apariencia, sino es el poder del Espíritu. Pero va a traer la misma figura, porque es Elías. Y la gente va a decir, ¿qué caso le vas a hacer ese greñudo harapiento? Sí. ¿Cómo No es andaba como él, ¿no? Moisés? O sea, Moisés era pastor de ovejas, no andaba vestido con ropas elegantes. Y hay algo, ya era un hombre mayor. Entonces en ellos va a estar esas dos similitudes, tanto físicas como espirituales. Y dice en la escritura de Apocalipsis que estos hombres vendrán vestidos de silicio. ¿Y cuál es el silicio? ¿Saco? Y todo de negro también. O sea que los vamos a ver. Y vamos a decir, ¿qué onda? ¿Qué onda con estos hombres, no? Vagabundo harapiento. ¿Por qué? Porque en esta época de economía y de que la marca es la que te distingue, a ellos no. Uh-huh. Y cuando yo leía dije, sí es cierto. A veces es bueno ver la palabra de Dios con esos ojos espirituales, pero también a veces es bueno verlo con una cruda realidad. Sí. Son gente que no es agradable a la vista. Exactamente. Y estos hombres van a tener tal peculiaridad en su vestimenta porque la escritura lo menciona. O sea, van a venir vestidos de silicio. Hay un judío, él es judío totalmente, o sea, Mesías, Jesús, no, nada. Cuando él era niño, a él se le dio una profecía en la cual decía que el Mesías iba a hablar con él. Pasó el tiempo, este judío creció, es de los más grandes judíos de ahí, y les comentó en una ocasión a los demás, a sus discípulos, les decía que había hablado con el Mesías y que le había dado su nombre. Y muchos cristianos dijeron, pues habló con el anticristo, ¿no? Ya sabe cómo se llama el anticristo, cuál es su nombre. Los judíos le preguntaron, ¿cómo se llama el Mesías? Y él les dijo, no les puedo decir. El día que yo muera, voy a dejar una carta. Y en esa carta voy a escribir el nombre del Mesías, el que habló conmigo, el Salvador. Esta persona murió hace como 4 años, y se acordaron de lo que él había dicho. Que esa carta solamente la iban a poder leer un año después. Pasó el año y abrieron esa carta. Y adivinen qué nombre decía que era el Mesías. Judío que no cree en Jesús. Yeshua. Que traducido es Jesús. Y hasta hoy esa noticia de ese rabino judío ha venido a ser un dolor para ellos porque su más grande maestro, entre comillas, judío, reconoció que Jesús era el Salvador. Fíjense hasta qué grado llega, y aún las mismas noticias lo quisieron ocultar. Y esto es algo que está fundamentado. Este judío que menciona que es creyente de Jesús dice, hermanos judíos, aquellos que quieran la información, aquí está. Contáctenme para decirles cuál es el nombre. Porque nos estamos acercando al tiempo de los judíos. Por eso, Esa nos está acabando a nosotros. Para muchos, el testimonio de estas dos personas va a ser un dolor de cabeza.
y muchos no lo van a aceptar. Esos 144,000 lo van a aceptar, pero es necesario que se cumpla cada una de las cosas que está diciendo este libro. Que Moisés y Elías vengan. ¿Quieres comentar algo, Gaby? No. Vamos a seguir con el siguiente versículo. Híjole. Versículo 7. Pero todo esto para nosotros va a ser de regocijo, pero para los no creyentes no. Y cuando nosotros lo veamos, ¡ay, yo lo aprendí! ¡Ay, yo lo sabía! Pero más que nada el Espíritu lo va a revelar, pero va a ser de gozo. Así es. Versículo 7. Amén. Amén. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, hasta que ya predicaron esas semanas que menciona aquí arriba, esos 2 testigos, dice: cuando hayan acabado el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuál es esa bestia? El anticristo. Otro dato. Dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube, ¿de dónde? El abismo. ¿De dónde sale Satanás? Del abismo. ¿Dónde le dijeron los del endemoniado gadareno? Cuando Jesús lo reconoció, le dijo una palabra: no nos mandes a un lugar, mejor déjanos que nos metamos a esos puercos. Y Jesús les dio el permiso de que se metieran a esos puercos, pero ellos tenían miedo de ir a algún lugar. Acompáñame a Lucas 8. ¿Cuál era ese lugar? Lucas 8. Algún tiempo me dio, hace como 4 semanas, 5, di el tema acerca de esto del abismo, y tiene mucho mensaje también. Lucas 8, versículos 30 y 31. Amén. Amén. Dice Lucas 8, 30 y 31. 30 y 31, amén. Dice: y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no lo mandase ir ¿a dónde? ¿Y de dónde sale el anticristo? Del abismo. ¿Y quién respalda al anticristo? La bestia. La primera bestia. O segunda bestia, ya dado las circunstancias. Dice que lo mató, ¿quién? La bestia. La bestia. Entonces, El anticristo. ¿y quién respalda al anticristo? La bestia primera. Que vendría siendo Satanás. Dice el 13. Y se quedó en Apocalipsis, y se quedó de pie inmóvil sobre la arena del mar, y vio una bestia salvaje que ascendía del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, pero sobre sus cabezas, si quiere escuchar, nombres blasfemos. Ahora bien, la bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso, y su boca como boca de león, y el dragón dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. O sea, el dragón le dio el poder a la bestia. Así es. ¿Y quién compone a la bestia? 10 cuernos. ¿Quiénes son? Los que están al lado de Roma. El mercomún europeo. Ajá. Entonces, ¿quién es la bestia? El La anticristo. economía. Ajá, la economía. Fíjense, pero dice El que poder sí, político. dice que, y de ahí va a salir precisamente. Ujú. De ahí va a salir. O sea, este anticristo tiene que salir de ahí, tiene que ser alguien poderoso. Entonces, ¿quién mata a los 2 olivos? El poder político. O sea, todo el mundo. Imagínense más si lo ven así con sus vestimentas, así todas, pues, Ay, pues por cómo eso les es de van que a hasta creer. se van a mandar regalos. Ahorita vamos a ver, y fíjense, ahorita vamos a pasar esa parte. Una vez que matan a Elías y a Moisés, menciona otro dato, que yo les pregunté al principio, ¿dónde había nacido Jesús? ¿Dónde había muerto? Acompáñame al siguiente versículo. O sea, el enemigo de Dios es bien sutil e inteligente. O sea, no vamos a ver al diablo venir y matarlos, no. Sino el poder político, las fuerzas, los grandes que representan a cada nación.
Así es. Y por ello las personas del mundo, bueno, en este caso los católicos, no ven las cosas como, por ejemplo, nosotros lo estamos viendo en la palabra. No va a llegar el momento en que lo vean como los judíos. Tienen que reconocer de alguna manera su error y su ignorancia. ¿Por qué? Porque dice que todos conocerán que Jesucristo es el Señor. Ya que ellos no quieran hacer esa parte que a ellos les corresponde, dar el mensaje correcto, bueno, recordemos como dijo la hermana, de dónde saldrá este anticristo. Pero tú estás hablando de los políticos grandes, sacerdotes y todo eso, no el pueblo. No, como yo sí tal. entiendo a la hermana, porque si, un ejemplo, si nosotros aquí estamos aprendiendo la palabra de Dios, estamos padeciendo y sufriendo, el tratar de seguir al Señor como Él quiere, con santidad, ¿y por qué viene otro que el día que se muere lo acepta y se salva? Y toda su vida hizo lo que quiso, y nosotros ahí estamos, duro y dale, Todos los duro días. y dale. ¿Por qué la diferencia entre aquel y yo? Porque es Solo Dios sabe misericordioso por qué. y a eso vino. Solo ¿no? Dios sabe por qué. A él le tocó en el último momento y no sabemos su padecer. Por lo mismo, ¿no? Porque decía, más te valía no haber No ha conocido sido. a Meni. Ajá. Pero, y aquellos católicos, ese día se dieron cuenta. Sí, se les quitó el velo y se dan cuenta y dicen, verdaderamente estaba equivocado. ¿Y son salvos? No. Pues gloria a Dios, ¿no? Pues sí, bueno, sí, porque de hecho a mí me preocupa mucho, Gloria a la Dios. verdad me preocupa mucho tan solo nada más ver a mi mamá que tan aferrada está y como casi con su vida defienden a sus imágenes, ¿no? Tú pídele al Señor de rodillas y a lo mejor Él tendrá su tiempo, a su debido Tiempo. Los tiempos de Dios no son los mismos tiempos que los de nosotros. Pero, como dijo la hermana, con su testimonio, en lugar de acercarlos, no hagamos que se alejen y digan, pues es que tú dices predicar de Jesús, pero mira cómo te comportas. Hace totalmente lo contrario a Jesús. Entonces, con el testimonio es conforme muchas veces las personas se convierten. Yo sí dije, ¿por qué esa diferencia, Señor? Y el Señor me dijo, ¿y no te has gozado en lo que has vivido? Sí. Y ellos no. Sí, eso sí. Eso sí. Vamos a pasar al siguiente versículo. Amén. El 8. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, fíjense, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Fue crucificado en Sodoma? Sí. ¿Físicamente? No. No. Aquí dice espiritualmente. Ya del abuso físicamente. Fíjense. Sí, la voy a decir. Sodoma, dije, ay, a ver. Pues qué Biblia trae, hermana. Fíjense. Dice espiritualmente en Sodoma y Egipto. Totalmente dos ciudades diferentes. ¿En dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén, en el monte de Gólgota, que traducido es el monte de la calavera, pero está en Jerusalén. ¿Y por qué compara a Sodoma y Egipto? Por lo que dijo la hermana. ¿Qué dijo la hermana? Que su familia está en la idolatría y es comparada a Sodoma y Egipto. Exacto. Fíjense, otro dato real, no espiritual. Hace unos años, no más de 2 años, el pueblo de Dios, que es Israel, ustedes saben que en sus leyes dice que no te echarás varón con varón ni mujer con mujer, porque es abominación ante Dios. Las noticias dijeron que de los primeros países en homosexualismo fue el país de Jerusalén, donde está el pueblo de Dios. Sodoma y Gomorra era una ciudad llena de homosexuales y de lesbianas. Y Jerusalén, el pueblo de Dios, se ha convertido igual, a tal grado que el expresidente de esa nación tuvo que renunciar por acoso sexual. Y Egipto, ¿por qué lo menciona como Egipto? Porque dice que en ese tiempo iba a ser tiempo de mucha aflicción, de problemas. ¿Por qué? Porque no van a aceptar el mensaje de estos 2 hombres. Y el pueblo de Dios en Egipto estaba sometido y estaba humillado. Y es el mismo tiempo que van a tener que padecer de la misma forma
este pueblo de Dios, estos 144,000 y estos 2 testigos. Por eso dice espiritualmente como Sodoma y como Egipto, porque en espiritualidad estas 2 naciones se convierten en Jerusalén. Con las mismas cosas que hacían, se convierten en lo mismo. Dice, y yo lo tomo siempre, que el pueblo que no conoce su historia está obligado a vivirla de nuevo. Y dice Isaías 1:9, a menos que Jehová de los ejércitos mismo hubiera dejado que nos quedaran solo unos cuantos sobrevivientes, habríamos llegado a ser justamente como Sodoma, y nos habríamos parecido a Gomorra misma. Oigan la palabra de Jehová, dictadores de Sodoma, presten oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí les está diciendo a Isaías al pueblo de Jerusalén, si lo leen en el 1, dice a Judá y a Jerusalén, Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué lo está comparando? Porque están haciendo las mismas cosas que hacían esos pueblos. Por eso dije sí. Sí, de alguna forma sí, pero físicamente fue crucificado en Jerusalén. Sí. Pero espiritualmente Jerusalén se convierte como ese pueblo. El Señor me traía esta palabra acerca de estos 2 hombres. ¿Cuál era la labor que iban a tener? Y cosa dura les va a tocar a ellos. Cosa dura, porque no va a ser fácil. Y aquellos que se queden, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el pastor es uno de los que se quiere quedar. Y no porque esté viviendo en pecado, sino porque él quiere vivir esa situación, quiere ver con sus propios ojos a esos 2 testigos, quiere ver a ese anticristo, quiere ver a esa bestia. Él quiere vivirlo. Ese celo tiene que estar en nosotros. Y no esperar a que vengan estos 144 y anunciarles a los demás que Jesucristo es el Señor. Pero si nos toca quedarnos, hermanos, ustedes tienen que reconocer que esos 2 testigos, ¿quién y quiénes? Moisés y Elías. Ellos tienen que venir aquí a la tierra. Tienen que ser esa unción, ese candelabro, cuando ya el Espíritu Santo sea arrebatado. Pero no hablando en contra de lo que dice el pastor, no podemos ir en contra de los designios de Dios, ni siquiera en contra de nuestros mismos preceptos, porque bien dijiste, ¿y quién se va a quedar? Aquellos que no estén haciendo como el Señor pide. ¿Quiénes para unos son arrebatados y para otros conducidos? Pues los que van camino con el Señor. Dice que sonará la trompeta y que lo oiremos. Pero hace poco le decía a Shama, porque hizo esa pregunta, le dije, ¿crees que no oirás la trompeta? Me dice, ¿quién sabe? Entonces, ¿no tienes el Espíritu de Dios contigo? Me dice, sí. Entonces, el pueblo de Dios dice que oye la voz de su pastor. Entonces, la trompeta la oirás. Así estés profundamente dormido, el Espíritu te va a levantar. Le digo, entonces, que no haya aflicción en ti, el Señor te va a llamar y tú vas a decir, heme aquí, Señor. Entonces, ¿cómo puedo yo desear quedarme cuando mi deseo es, como dice Pablo, rocío al blanco? O sea, debemos de tener bien puestos los ojos en la mira, ¿no? A lo mejor su sentir de él es que él quiere vivir. Un paso para atrás ni para tomar el vuelo. A lo mejor él quiere vivir lo que se viene. Quizás ese sea su sentir. Quizás no que sea lo mejor, yo no digo que sea lo mejor o que sea lo peor, pero va a ser difícil. Va a ser difícil en ese entonces. Y la decisión va a ser de Dios, ¿no? Y al fin y al cabo Dios es el que decide, te quedas o te vas, ¿no? Por eso, pero yo sí le oro mucho a Dios y le digo, Señor, tú eres el único que escucha mi corazón y sabes que yo soy muy miedosa y que Él me ponga, si me quiere dejar, que me dé fuerza. Y si no, fíjense, hay un pastor que decía, ¿saben qué, hermanos? Yo le estoy pidiendo a Dios que me lleve en el rapto, en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque a mí yo no voy a hacer que estoy muy cobarde para dar la vida, para que me decapiten. Dice, no, mejor de una vez que me lleve si es su voluntad, ¿no? Yo lo único que le digo al Señor es que sea lo que Él quiera. Y si quiere que uno se quede, eso sí, también tú tienes la decisión. Si tú estás en pecado y estás caminando mal, te vas a quedar. La fortaleza la va a dar del Señor, hermana. Y la palabra de Dios es para vivirla y gozarla.
no para causar temor. Sí, ¿no? Entonces dígale al Señor, Señor, quítame todo temor, porque yo quiero disfrutar de ti. Pero cuando leemos de Moisés y venían las plagas, algunas plagas, si usted las lee, vuélvalas a leer, les tocó al pueblo de Israel. A unos sí y a otros no. Porque cuando dijeron, recojan agua, ¿a quién le avisó? Al pueblo de Dios. Y aquellos que dijeron, ¿pero por qué? Y no la recogieron, padecieron como los judíos.